Ok, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poderlas saludar, aunque sea por este medio, que es una bendición, pero que también por el cual podemos seguir compartiendo, meditando sobre lo que el Señor ha estado hablando en nuestras vidas en este tiempo en el grupo de mujeres. Es un gusto poder compartirles en este día lo que el Señor me ha estado mostrando, lo que Él en particular resaltó en mi corazón. Y pues antes de iniciar quisiera que pusiéramos este tiempo delante de Dios, que Él sea el que guíe, el que dirija nuestros corazones y que en este momento Él sea el que hable. Señor, te damos muchas gracias en este día por tu presencia. Gracias por la oportunidad que nos permites de estar reunidas, de estar juntas, Señor, y meditar en tu palabra. Yo quiero pedirte, Señor, en esta mañana que sea tu presencia, que sea tu palabra, la que hable, la que fluya, Señor. Que mi boca, que mi ser sea un instrumento para el propósito para el cual tú estás enviando esta palabra en este día. Te doy muchas gracias por cada persona que en este momento está disponiendo de su corazón, de su tiempo, apartándose para recibir este tiempo, Señor. Yo te pido que establezcas tu paz en sus vidas y que nos permitas estar atentos a lo que tú vas a mostrarnos en esta mañana. Te doy gracias, te bendigo y te alabo, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos a continuar con nuestras clases y en el grupo de mujeres hemos estado hablando acerca de la parábola del sembrador. Y si bien vemos, esta parábola tiene mucho de dónde sacarle, de dónde analizar, de dónde ver diferentes puntos de vista que son muy buenos para nosotras analizarlos y comprenderlos. Y la semana pasada veíamos con Dora este terreno de pedregales, ¿sí? Este terreno que si bien es el que impide que se pueda dar ese fruto que Dios quiere, hoy lo voy a ver de la misma forma, pero voy a aplicar o voy a percibirlo, voy a visualizar desde un punto diferente. Entonces, antes de eso, pues yo quiero que vayamos a la parábola. La vamos a leer nuevamente en Mateo 13, por favor, que dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero la parte que cayó en buena tierra dio fruto, cuál al 100, cuál al 70 y cuál al 30 por uno. Perdón. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo leyendo y meditando en estos puntos, hubo algo que me llamó mucho la atención. En los primeros versículos de este capítulo nos dice que había una gran multitud que seguía a Jesús por las diferentes cosas que Jesús había mostrado. Él había compartido y había dado enseñanza y palabra, y seguramente era el mejor maestro. Seguramente él no traía apuntes, seguramente él no tenía que estar buscando estrategias para atraer a la gente. Él, como buen maestro, mostraba y enseñaba y hablaba con esa verdad. Y también había mostrado un carácter firme, un carácter que era el mejor, ¿sí? El amoroso, el que sabía mostrar la respuesta adecuada en el momento adecuado. Entonces la gente era algo que llamaba la atención, porque en ese entonces buscar y ver a alguien que enseñara con esa calidad, con esa enseñanza, mostrar además con sus decisiones, sus pasos, sus palabras, una congruencia, definitivamente era algo que llamaba la atención, llamaba a la gente a buscar, llamaba a la gente a saber quién era esa persona. Entonces, había una gran multitud, pero es curioso porque algo que me llama la atención es que hablar de multitudes no quiere decir o me llama a veces la atención porque pudiera ser como una connotación
no tan positiva, ¿no? Hablando en el término de que lo que Jesús buscaba no eran multitudes, sino que Él quería corazones dispuestos, que escucharan y recibieran esa palabra. Entonces, esta multitud se estaba presentando, le seguían a donde quiera que Él iba, ¿sí? Y habían recibido toda esta enseñanza. Entonces, Él tenía que hablar con la verdad del reino, con esa palabra del evangelio. Lo que el Padre le había dado es lo que Él tenía que hablar y decir. Y Él se estaba dando cuenta que en medio de esa multitud había muchísimos tipos de personas y diferentes motivaciones. Y esta parábola fue algo que Él habló en ese momento, en esa circunstancia. Él consideró que era importante mostrar y decirles a todos lo mismo. Y es curioso porque esta parábola nos habla de 4 terrenos. 4 terrenos que recibieron la misma palabra, que se enfrentaron al mismo sembrador, pero el resultado fue diferente. Hubo solo uno que fructificó, pero tuvieron lo mismo, la misma oportunidad, la misma circunstancia, la misma palabra, la misma forma. Aquí no hubo de que Jesús lo dijo de mala manera, a lo mejor no lo entendieron, hay que adaptar la palabra para que entiendan. Jesús no necesitó de eso y no se necesita. Cuando modificamos la palabra y la adaptamos para que la gente la quiera entender, pues a lo mejor ya no es evangelio, sino estamos adaptando la palabra, estamos corrompiendo lo que es la palabra para que la gente trate de adaptarse, para que la gente no se sienta incómoda, para que la gente no se sienta mal. Pero en este momento yo estoy viendo a Jesús parado enfrente de esa gente, hablando lo que tenía que hablar, sin tener que adaptar, o si la gente se incomodaba, pues bueno, era lo que Él tenía que hablar, y así es como Él se estaba moviendo en este punto. Entonces, ¿cuál es el problema entonces? Si había 4 terrenos, el mismo sembrador, la misma palabra, ¿cuál estaba siendo el problema? Pues definitivamente es la disposición del corazón de cada persona. Ese es el problema, el que no hay la disposición para recibir. Porque fíjense, la semilla, una semilla de un árbol, de una planta, en su interior y en su esencia tiene una instrucción. ¿Y cuál es esa instrucción? Fructificar, reproducirse. Esa es la instrucción que tiene la semilla, y lo va a hacer donde esté. Ella va a cumplir hasta el último momento, donde se pueda y hasta donde pueda de hacerlo. Y lo mismo sucede con la palabra. Si la semilla es la palabra también cumple con el propósito para el cual fue enviada, ¿sí? Tiene la capacidad de transformar el alma, tiene el poder, la esencia de cambiar vidas, porque tiene incluida en ese verbo, en esa palabra dada, todo lo necesario para que se reproduzca, para que haya vida, ¿sí? Tiene absolutamente todo. Pero ¿qué puede entonces? Yo meditaba y dije, ¿qué puede ser entonces lo que en su momento, en alguna circunstancia, impida que el propósito de esa palabra de verdad, que es Dios en nosotros, cumple ese propósito? Pues definitivamente es la incredulidad, la incredulidad del ser humano, ¿no? Y si hablamos de esto, pudiéramos decir, bueno, no, yo no tengo incredulidad, porque es una palabra fuerte, es una palabra que no suena tan bonita, es dura realmente, ¿no? Pero si analizamos, nos vamos a poder dar cuenta que la incredulidad la podemos manifestar en muchas cosas, acciones, decisiones, en actos. A lo mejor no decimos no tengo incredulidad, pero sí en mis decisiones, sí con mi voluntad, donde yo sigo señoreando y haciendo lo que yo quiero y no sometiendo mi vida a lo que Dios está estableciendo en su palabra. A lo mejor con mi desidia yo reflejo incredulidad al ignorar y decir luego, así sé lo que Dios dice, sé lo que Dios ha hablado, pero bueno, a lo mejor no es el momento. Finalmente, y el fundamento y la raíz de todo es que no estoy creyendo lo que ahí se está diciendo y no estoy actuando conforme a lo que se está diciendo. Entonces, estos 4 terrenos se vieron expuestos a eso y pues en sus decisiones de cada uno mostraron su credulidad o su incredulidad, ¿no? Entonces, voy a enfocarme
al mismo punto que vimos la semana pasada con Dora con respecto a los pedregales. Me voy a enfocar en esto porque aquí hubo una parte donde Dios llamó mucho mi atención y es lo que quiero compartirles en este día. Entonces, vamos a ver lo que dice en Mateo, la explicación. Gracias a Dios que nos puso una explicación de esta parábola en Mateo 13, del 20 al 21. Y dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Al leer esto, el punto que me resaltó fue donde dice en el 21, pero no tiene raíz en sí. Sabemos y conocemos las características de esta tierra, como nos las explicaba Dora la semana pasada, las características de estas personas que reflejan esta tierra. Y al estar analizando, yo pude entender o incomodarme, inquietarme internamente cuando leí esta palabra que decía, pero no tiene raíz en sí. ¿Qué hace entonces que una persona no logre tener raíz en sí? Esto es muy importante, porque si analizamos y vemos qué es una raíz y qué implica o qué tiene o por qué es tan importante la raíz cumple varias funciones en una planta. Por ejemplo, es la que nutre, es la que va a hidratar la planta en momentos de sequedad. En la raíz se almacena agua que puede dar en los momentos de sequedad y asegura un fruto seguro. Esa es la función de la raíz. Y la raíz, cuando está en el lugar adecuado, su función va a ser abrazar la tierra, extenderse y abrazarla, porque en el momento en que la raíz va creciendo, automáticamente y de manera externa, la planta va creciendo, se va fortaleciendo. Es un efecto que va a estar sucediendo. Es imposible que la raíz esté creciendo y la planta se seque o no dé ese crecimiento adecuado. Entonces, esta parte de no tiene raíz en sí me llamó mucho la atención y es en donde me quiero enfocar en esta mañana. Luego nos dice que no tuvo raíz en sí porque fue de corta duración, pues vinieron las aflicciones y la persecución, y por causa o persecución por la palabra, y luego tropiezan. Y son de corta duración porque al venir estos momentos de aflicción o de persecución, la raíz no sostiene. La raíz no hay manera de que pueda ayudar a la planta a mantenerse firme. Y al detenerme en esta parte de la aflicción y de la persecución, analizaba y veía, dije, es una condición muy difícil. La aflicción, pues es todo aquello que son las tristezas, todo aquello que son el desánimo, todo aquello que nos causa sufrimiento, dolor, ¿verdad? Y las persecuciones por causa del Evangelio, pues es el pago por seguir a Cristo, es aquello a lo que nos enfrentamos en este mundo hostil por seguir a Cristo, el rechazo de las personas, el que en realidad no nos acepten, en que de verdad lleguemos a ser perseguidos por causa del Evangelio. Y en ambos casos, ninguna de las circunstancias escogeríamos o quisiéramos si nos pusieran a elegir, porque cuando pasamos por aflicción o persecución o dolor o sufrimiento, genera en el ser humano una condición realmente que afecta no solamente la mente, el alma, el cuerpo, ¿sí? Es algo a lo cual no estábamos diseñados, no fuimos diseñados para vivir eso. Entonces es por eso que cuando como seres humanos lo vivimos, lo pasamos, genera esta ansiedad, este deseo de querer recuperar lo que se nos fue quitado. Es ese anhelo profundo de querer recuperar en el menor tiempo posible la estabilidad. Y esa es una reacción humana.
y que finalmente, pues cuando nos vemos expuestos o nos movemos en una aflicción o dolor o circunstancia de este tipo, pues nuestra carne, nuestro ser va a reaccionar de esta manera, a querer evitarlo como sea posible, de la mejor manera, tratar de hacer que esto surja rápido, pase con la respuesta inmediata. Y cuando eso no sucede, empieza obviamente a generar en nosotros otros sentimientos y otras circunstancias. Entonces, si alguien podemos ver que en la palabra nos habló, nos mostró de su corazón, de su ser, transparentemente y sinceramente habló de sus debilidades, de sus batallas, pues es David. David nos habló y nos mostró y nos dio ejemplo en todos sus salmos de esos momentos de angustia, esos momentos de desesperación, esos momentos donde él pudo sentir que su alma desfallecía. Y nos muestra y nos habla de qué manera él pudo sostenerse en medio de esta situación. Entonces yo les voy a pedir que me acompañen en Salmos. Vamos al Salmo 40. Este salmo me llamó mucho en esta meditación. Salmo 40, vamos a leer unos versículos. Dice: alabanza por la liberación divina. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Pacientemente esperé al Señor. Y creo que cuando tenemos esos momentos difíciles, cuando tenemos ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento o esa persecución o confrontación con aquellos que no creen, esperar pacientemente a veces no es una de las opciones inmediatas. Al contrario, nuestro ser busca que esto se solucione rápido. Pero para David fue una opción, fue lo que él eligió hacer y tomar en medio de esta situación, de este dolor que él estaba enfrentando, el poder esperar. En ocasiones, Dios nos responde rápidamente, porque para él así conviene a su propósito y a sus planes. Pero normalmente, cuando estamos en Dios, este tiempo en donde pasamos por esta aflicción y sufrimiento es un tiempo muy especial en donde pueden surgir dos cosas en la vida de una persona. Una de ellas es que el corazón se da cuenta de que somos frágiles, de que lo que creíamos tener seguro pues no lo tenemos. Nos confronta a darnos cuenta qué hay o qué ídolos hay en nuestro corazón y nos lleva a voltear y darnos cuenta que necesitamos de ayuda. Eso provoca el sufrimiento, ¿sí? Pero por otro lado también puede el sufrimiento revelar en qué condición está mi corazón realmente y en qué condición voy a estar viendo a Dios. Si lo voy a ver como mi ayudador, como decía aquí David, o bien lo voy a ver como aquel que no me ayudó. El efecto del sufrimiento nos va a llevar a eso, o a revelar de forma negativa lo que hay en mi corazón, o a llevar a que mi corazón crezca, a que mi corazón voltee a ver al único que puede darme la salvación y ayudarme a sostenerme. Y yo te preguntaría, ¿qué está haciendo en este momento a lo mejor tu aflicción, tu tristeza, ese sufrimiento? ¿Qué es lo que está moviendo tu corazón de tal manera que te puede estar provocando ansiedad, impaciencia? Es bueno que meditemos y que nos demos cuenta qué cosas son las que están en nuestro corazón. Este es el momento, este es el instante. Por eso esta tierra no pudo echar raíces, porque cuando viene la prueba, cuando viene esta aflicción o persecución en nuestras vidas, esos momentos de dolor, tenemos esa opción.
o nos paramos y decimos y dejamos que esa palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón, de ese fruto, nos nutra, nos hidrate, nos asegure en nuestro corazón que aunque estoy en esta circunstancia, voy a estar bien y voy a salir bien, o voy a buscar la manera de solucionarlo a mi forma. Voy a tratar de que las cosas se agilicen más rápido porque no son como yo quiero. Por eso esta tierra no tiene una raíz firme, no tiene raíz en sí. No hay algo en su interior, en este corazón, o esa palabra no está arraigada de tal manera que aun cuando viene la situación difícil, la circunstancia, no lo mueve, lo hace permanecer, ¿sí? Nos ayuda a seguir adelante. Y el Señor lo sabía y Jesucristo sabía que íbamos a pasar por estas aflicciones, por todas estas situaciones que estamos viviendo. Él lo sabía y nos lo anticipó. Y si vemos en Juan 15, en este pasaje donde nos habla de permanecer, de estar en Él, de seguir y sostenernos en Él, pues podemos ver que Él nos lo anticipó porque Él sabía que no era fácil, porque es una situación que humanamente no podemos lidiar con ella. ¿Sí? Juan 15, vamos a ver los versículos 5 y 6. Dice: yo soy la vid verdadera, o la vid, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, el Señor sabía que necesitábamos esta palabra en donde tuviéramos esta conciencia de estar permaneciendo, de permanecer aún en medio de la circunstancia. Y yo sé que para cada uno de nosotros las circunstancias de aflicción o de tristeza o de desánimo pueden ser muy distintas. Lo que para mí puede ser un sufrimiento, a lo mejor para la otra persona no lo es. Cada uno vivimos circunstancias diferentes y en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos en donde nos enfrentamos a tantas cosas, en donde nuestra fe verdadera o se va a fortalecer y se va a afianzar y va a crecer, esa raíz va a crecer, se va a ramificar más, arraigada en nuestro corazón, o bien va a ser el tiempo en donde nuestro corazón, al ver que no hay una respuesta como yo la quiero, al ver que no suceden las cosas como yo quisiera que sucedieran o rápidamente o sin paciencia, mi corazón pueda enfriarse, mi corazón pueda apartarse y decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer a mi manera, ¿sí? Porque la fe verdadera se fortalece en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, seguramente de mucha duda, rumores con respecto a la economía que va a vivir el país. Estamos viviendo situaciones de miedo, de temor, de inseguridad, de tantas cosas que se están levantando y que son ciertas. No podemos cerrar los ojos a lo que estamos viviendo. Sería ilógico que pudiéramos cerrar los ojos y decir, no está pasando nada, no es real. Tampoco es lo que debemos de hacer, ¿sí? Estamos viviendo momentos en donde en verdad lo menos que tenemos que hacer es ser como esta tierra donde hay pedregales. Tiene que ser este tiempo en donde podamos realmente crecer en esta fe y permanecer. A lo mejor no le veo por dónde, a lo mejor no sé hacia dónde va todo esto, a lo mejor no sé qué va a pasar. Los rumores y lo que escucho a mi alrededor es mucho, ¿sí? Pero permanece en lo que Dios te ha dado. ¿Qué te está sustentando? ¿Qué palabra de Dios está sustentando tu vida en este momento? Algo nos tiene que estar sustentando, porque hay un riesgo. Fíjense, en medio de todo lo que estamos viendo,
aparte de los sufrimientos personales que pues cada uno podemos tener por cuestiones externas o aún por malas decisiones que hayamos tomado y que estemos sufriendo, padeciendo, teniendo aflicción o tristeza por algo, se añade todo lo que está sucediendo en nuestro mundo. Entonces, hay un riesgo en medio de todo esto, porque si bien como planeta, como estamos viviendo una misma circunstancia, están poniendo soluciones universales, están poniendo soluciones que aparentemente son para bien de todos. Nosotros tenemos que tener el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento de poder distinguir y evitar y darnos cuenta de que las soluciones que a veces van a aplicar para todo el mundo no van a ser las mismas soluciones para nosotros, porque en medio de esta situación la solución está en su palabra, está en lo que Él nos ha hablado, y permanecer. Aun cuando yo sienta que ya no puedo, aun cuando yo no vea hacia adelante, la solución está en permanecer en esa palabra para no ser como este terreno. Necesitamos permanecer en este tiempo, en este momento, y no dejarnos quizás en un engaño, en un pensamiento de una solución colectiva, podamos darnos cuenta y perder en un instante y dejar de ver a Dios por estar viendo o escuchando las soluciones que aparentemente el hombre o el mundo están proponiendo. Y a lo mejor no son malas, y si vienen y llegan a nuestra vida, pues es bueno, es parte de la bendición que Dios está preparando para nosotros. Pero la principal fuente, la raíz, el fundamento en donde esa raíz de mi corazón tiene que estar establecida, es la palabra. Y en estos momentos es cuando me fortalezco, mi fe se va a ver fortalecida, mi fe va a crecer. Entonces, las aflicciones tienen el propósito de limpiarnos, de santificarnos, ¿verdad? De limpiarnos, de sacar todo aquello que estorba, y es el tiempo y el momento en donde Dios opera en nuestra vida para quitar esas piedras. Si permanecemos, si esperamos pacientemente. Dios no se mueve por situaciones emocionales. Él lo que hace, lo hace perfecto, lo va a hacer eterno y con un propósito. Y probablemente no va a ser inmediato. Probablemente se va a llevar su tiempo en nosotros, pero aún en eso podemos creer y entender que Él está moviéndose, que Él está haciendo su obra perfecta en mi vida, en la vida de mis hijos, de mi esposo, de mi familia, en la circunstancia en la que yo esté viviendo, pasando en este momento. ¿Sí? No todos pudiéramos decir, bueno, es que yo no soy esa tierra. Ninguno podemos juzgar o decir, yo cuando llegué al Señor, o yo en el Señor tengo un corazón limpio y yo soy la buena tierra todo el tiempo. ¿No? Ninguno de nosotros somos justos, como dice Romanos 3:10. No hay justo no hay uno solo justo, ¿sí? No hay alguien que pueda entender. No está en nosotros. Estamos indispuestos en nuestro corazón. Tenemos y podemos tener el entendimiento y la palabra y ese conocimiento y esa relación con Dios porque Él participa, Él interviene. Es porque en su infinito amor Él inclina nuestros corazones para hacerlo. Él es el que hace toda esa obra majestuosa en nuestra vida. No es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, pero sí pide nuestra voluntad, sí pide nuestra disposición para que Él pueda obrar. Y estos momentos de aflicción, estos momentos de angustia, de soledad, en donde nos podamos sentir apartados, expuestos en muchos casos, el Señor lo utiliza. La diferencia va a estar en que si yo voy a permitir que Él haga lo que tiene que hacer en mi vida, eso va a marcar la diferencia, porque el tiempo va a seguir, las circunstancias van a seguir viniendo, las aflicciones van a seguir viniendo, las persecuciones van a ir en aumento, como dice en Mateo 24, y nos refiere y nos habla de cosas
que a lo mejor ni imaginamos. No nos imaginábamos esta epidemia y estas circunstancias, y las estamos viviendo. Pues bueno, también nos habla el Señor de cosas que van a suceder, en donde sí va a haber esta persecución, en donde sí vamos a experimentar ese mayor sufrimiento. El sufrimiento no tiene que ser para el cristiano algo que quiere evadir, sino ese punto que podamos enfrentar, pero no por nuestras fuerzas, sino porque Él está en nosotros, porque la fuente, porque la roca es Él. Por eso yo puedo enfrentar esas dificultades, ¿sí? Él es el que hace la diferencia, Él es el que puede hacer ese cambio en los corazones. Les voy a pedir que me acompañen en Ezequiel 36. Ezequiel 36, 25. Él es el que hace esta operación a corazón abierto. No es porque nosotros somos tan buenos que bueno, doy mucho fruto porque soy muy buena. No, es Él, en su misericordia, es Él el que obra y el que opera. 36, 25. Vamos a ver. Dice: esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Entonces es por Él. Él es el que hace esta operación a corazón abierto. Él es el que interviene y que lo hace. ¿En dónde está entonces la clave? ¿En dónde está entonces la importancia o mi participación? Yo creo que si vemos aquí en Mateo, en el versículo 9, Mateo 13, en el versículo 9, ¿sí? en esta misma parábola, la clave está ahí. Dice en el 13, versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Esa es la clave. Hay una parte que Él puso, que fueron nuestros oídos, pero hay una parte de nuestra voluntad, de nuestra disposición para oír. El oír traerá esa fe, dice, ¿verdad? La palabra. La fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Es oír esa palabra genuina, verdadera, ese evangelio, lo que está escrito, entenderlo. Eso es lo que va a marcar esa diferencia, es lo que va a hacer esta disposición, ¿verdad? Y en el versículo 23, bueno, en el versículo 18, Él está hablando con sus discípulos. Y es curioso porque me llama la atención que Jesús, después de decir esta parábola frente a todos, aparta a sus discípulos, o estando con ellos aparte, les da esta explicación. Oigan, pues ustedes la parábola del sembrador, y se las vuelve a dar con una explicación. ¿A quién le explicas cuando algo que no entiende? Pues a alguien que te interesa que lo comprenda. Le explicamos el significado, el por qué, lo desmenuzas, porque es importante que esa persona lo reciba, lo comprenda. Era importante para Dios que estos discípulos, estos que le seguían, lo comprendieran, entendieran esta parábola y la profundidad. ¿Sí? Entonces ya nos damos cuenta que las multitudes realmente no es lo que le interesa, sino esos corazones verdaderamente dispuestos a lograr y hacer que esa semilla cumpla el propósito para el cual fue enviada. ¿Sí? Y en el 23, en el versículo 23 también del capítulo 13, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Esa es la clave. ¿Sí? Circunstancias van a venir, situaciones quizás se pongan aún más difíciles, sí, es cierto, no podemos negar eso, pero hoy más que nunca es cuando nosotros necesitamos permanecer, necesitamos tener nuestra fe bien cimentada en el fundamento que es Cristo, esa palabra viva en nuestro corazón.
¿Qué estás padeciendo? ¿En qué estás afligido? ¿Cuál es tu temor? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes con temor al futuro? ¿La incertidumbre económica? ¿Los rumores que escuchamos? ¿La escasez? Muchas cosas vamos a empezar a oír desde ya un tiempo para acá, cosas que no habíamos oído y van a ir en aumento. La palabra lo dice, no nos tiene que asustar. Lo importante en todo esto y el clamor y donde Dios me impactó y me llamó y me dijo, necesitamos echar esa raíz en sí mismo, en nosotros, esa raíz que es el fundamento, tiene que profundizar. No seamos como esa tierra en donde los pedregales impidieron que el fruto se diera. No huyas ante el sufrimiento, no le tengas temor, porque mayor es el que está en ti, la roca firme que te sustenta, que te levanta. No dudes de su poder, de su soberanía, de su gracia y de su amor por ti. No dudes. En este momento es cuando no debemos dudar y mucho menos dejarnos impregnar o contaminar por la duda de otros o la incertidumbre colectiva que se está presentando. En medio de esto tenemos que ser esa luz que va a resplandecer. ¿Pero cómo? Permaneciendo firme en esa roca, haciendo que aún este sufrimiento, porque duele y cuando estamos en el sufrimiento duele y afecta y muere nuestro yo. Eso es importante, tiene que pasar. Si te está doliendo y estás permaneciendo, sigue así, no te dejes vencer, porque el Señor cumplirá la obra en ti y te irá perfeccionando y hará que tu fe siga creciendo. Este es un buen momento, son buenos tiempos para quienes los ven y los buscan, para conocer a Dios en una forma muy, muy diferente. Y yo quiero cerrar solamente pues orando, pidiéndole al Señor que nos permita ver con esta claridad y que nos permita escuchar su voz en medio de este tiempo, y que si estamos pasando por esto, por algo que está trayendo temor, algo que esté trayendo temor a tu vida, miren, acompáñenme en lo que dice 2 Corintios 7:10, ya para terminar. 2 Corintios 7:10. Si estás pasando tristeza, si estás pasando esta incertidumbre, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Probablemente estemos pasando incertidumbre, tristeza y dolor y muchas cosas, pero eso va a ser temporal. Y si esa aflicción o tristeza te está llevando a darte cuenta que en tu corazón necesitas de Dios, que necesitas buscarle, que necesitas rendirte a Él, esta palabra es esta tristeza, que podemos estar experimentando, es una experiencia, una tristeza que nos va a llevar a salvación, porque nos vamos a arrepentir, vamos a ir delante del que debemos de ir y decir, Señor, me rindo. Las demás tristezas que el mundo está pasando y que vamos a experimentar son temporales, pero si nos quedamos con ellas, nos van a llevar a la muerte. Entonces, vamos a orar y en este sentir poner delante de nosotros, o delante del Señor, este examinar nuestro corazón y rendirnos delante de Él. Señor, te damos gracias por tu infinito amor. Gracias por esta palabra, gracias porque tú siempre traes lo que necesitamos de acuerdo a lo que cada uno de nosotros estemos viviendo. Y yo quiero pedirte, Padre, que examines nuestros corazones, que nos permitas estar conscientes, Señor, de nuestras circunstancias, de darnos cuenta y de entender, Señor, lo que necesitamos de ti. Señor, sabemos que los tiempos humanamente son inciertos, pero tú eres la roca firme. Y queremos pedirte, Señor, que tú muevas, quites en nuestro ser cualquier efecto que pueda estar surgiendo de esta incertidumbre, de estos tiempos.
esa angustia, esa zozobra, ese temor, tú puedas obrar en nuestras vidas en este tiempo y nos permitas crecer en nuestra fe y conocerte en una dimensión completamente diferente. Este tiempo queremos aprovecharlo para que tu obra se cumpla en nosotros completamente, Señor. Disponemos nuestra vida para que tú seas en nosotros y nos des ese entendimiento de darnos cuenta, de comprender tu palabra y de ponerla por obra, como esperas, Señor, que suceda en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y por la palabra que nos has dado. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias y pues nos estaremos viendo las próximas semanas, aunque sea por este medio. Dios les bendiga, que tengan muy buena semana. Adiós.